Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poquito sobre los estados de la materia y las propiedades. Bien, recordemos un poquito que veníamos hablando sobre todo lo que es las transformaciones de los materiales y que cada uno de los materiales que nos rodean están formados por materia y que para poder determinar o caracterizar o describir a los materiales necesitamos conocer la materia. Por eso vamos a ver que una de las características de la materia son sus estados. Encontramos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. El ejemplo más común es el agua. ¿Por qué? Porque el agua se presenta en los tres estados. Puede presentarse en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de estos estados? Primero principal, para poder determinar los estados, vamos a ver cómo se comportan las moléculas. Por ejemplo, en el estado sólido, la materia toma una forma propia. ¿Por qué? Porque las moléculas ocupan un lugar en particular y vibran en ese mismo lugar. Por lo tanto, hacen que el elemento mantenga su forma. En cambio, en el estado líquido, las moléculas comienzan a moverse en diferentes direcciones, pero ese material en estado líquido toma la forma del recipiente que lo contiene y esas moléculas se van vibrando y a la vez se mueven en diferentes direcciones. Por último, tenemos el estado gaseoso. En el estado gaseoso no tiene forma propia, por lo tanto significa que las moléculas vibran, pero comienzan a moverse en diferentes direcciones y escapan a la superficie. Por eso mismo, el estado gaseoso, por ejemplo, es el estado de vapor. ¿Por qué tenemos que conocer los estados de la materia? Porque en realidad hoy estamos utilizando el ejemplo del agua, quiero decir, ¿no? Pero como existen diferentes materiales en la naturaleza, ¿no? Y que esos materiales dependen justamente de una de las características de la materia, que son sus estados, podemos encontrar que diferentes materiales se puedan presentar en un estado o en otro, o en dos estados y no en otro. Por eso mismo es importante esta característica. En segundo lugar tenemos las propiedades. Recordemos que las propiedades eran aquellas características que podían hablar sobre la cantidad o la calidad de materia. Por eso podíamos nombrar las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. A las propiedades intensivas comúnmente las llamamos específicas o intensivas. Y lo que estudian es la calidad de la materia o sus cualidades, pero no la cantidad de materia. Por eso podemos hablar que un elemento, un material puede tener dureza, elasticidad, color, sabor. En realidad nosotros conoceríamos la propiedad de la materia y justamente a partir de esa propiedad podemos estudiar el material y qué propiedades tiene. También de cada uno de los materiales no solamente se estudian las propiedades intensivas, sino que las propiedades extensivas también se pueden estudiar. Pero ¿qué pasa? Las propiedades extensivas también se llaman generales o extensivas y estas específicamente dependen de la cantidad de materia que tenga un elemento o un material. Ahora, yo acá les puse 3 ejemplos que son los más conocidos o los que más utilizamos en la vida cotidiana. La masa, el peso y el volumen. Vamos a tomar como ejemplo el peso. El peso en la vida cotidiana lo podemos medir en gramos, ir determinando los pesos de los diferentes elementos que tenemos. Y justamente esos elementos son materiales. Por eso mismo estudiamos las propiedades de la materia para reconocer en esos materiales, por ejemplo, cuánto pesa, el volumen que tiene, la masa, el volumen sería el lugar que ocupan, que está muy relacionado justamente con el peso y la masa. Bien, ahora, partiendo de esto, podemos decir que cada uno de los materiales que podemos observar en cada cuerpo tiene sus características a partir de la materia. Bien, espero que hayan entendido este tema y los espero en un próximo episodio viendo un tema nuevo que son las mezclas. Bien, soy la profesora Correa Natalia y aprendemos desde casa.